Hola a todos, en este video vamos a trabajar la comunicación por SPI con el PIC 18F4550. El protocolo SPI es un tipo de comunicación síncrona. El intercambio de datos ocurre siempre en ambas direcciones, es decir que la comunicación SPI será full duplex. Se podrá enviar y recibir datos de forma simultánea. A diferencia del protocolo I2C, veíamos que la comunicación es half duplex y por ciertos lapsos de tiempo se envía y se reciben los datos. Ahora, utilizando este tipo de comunicación que sigue siendo síncrona, se podrá enviar y recibir datos de forma simultánea. Como podemos observar en esta imagen, el protocolo SPI utiliza 4 cables, y de igual forma existirá un maestro y múltiples esclavos. El pin MOSI o SDO es la línea de transmisión de datos del maestro al esclavo. El pin MISO es la línea de transmisión de datos del esclavo al maestro. SSK o CLK es la señal de reloj. El pin SS o CS es el pin de selector del esclavo. Para la comunicación SPI existirá un maestro y múltiples esclavos. Para que el maestro sepa diferenciar con cuál esclavo se va a comunicar, se hace uso del pin de selector del esclavo. En este caso, a los esclavos no se les asigna alguna dirección, ya que por eso se utiliza el pin de selector del esclavo. La única desventaja que cuando se conecta más de un esclavo, se le debe agregar a cada esclavo el pin de selector de esclavo, y eso hace a que requiera de más conexiones. Esa sería una desventaja. Otra desventaja del protocolo SPI es que no transmite a largas distancias, pero sí transmite a velocidades muy altas. Ahora, en esta imagen se muestra el funcionamiento del protocolo SPI. La señal del selector del esclavo permanece en alto cuando el maestro deshabilita la comunicación con el esclavo, pero cuando esta señal pasa a estado bajo, se establece la comunicación con el esclavo. En ese momento se podrán enviar datos del maestro al esclavo o se podrán enviar datos del esclavo al maestro. Una vez que ocurren estos eventos, nuevamente la señal del selector del esclavo pasa a estado alto para deshabilitar la comunicación con el esclavo. Y esta misma metodología la vamos a aplicar para enviar o recibir datos utilizando el protocolo SPI. En la comunicación SPI, el cambio de datos y el bloqueo de datos se realizan en los bordes de la señal de reloj respectivamente. Existe la ventaja de que cuando se separan las operaciones de cambio de polaridad del reloj y de fase del reloj, se puede evitar la sincronización crítica entre dos operaciones. Y para eso se utilizan los modos de transferencia. No es más que la forma en cómo se van a enviar los datos dependiendo de las transiciones de la señal de reloj. Y para la comunicación SPI existen 4 modos de transferencia. Estos modos se podrán configurar a través de algunos registros del microcontrolador. De igual forma que en el video anterior, haremos uso del módulo MSCP, el cual es un módulo de puerto serie síncrono maestro. El MSCP es una interfaz en serie y es útil para comunicarse con otros dispositivos o microcontroladores. Dicho módulo puede ser configurado en modo I2C o en modo SPI. En esta ocasión, el módulo MSCP será configurado en modo SPI. En esta imagen se muestra la ubicación de los pines del protocolo SPI del PIC 18F4550. El pin MOSI o SDO se encuentra en el pin RC7. El pin MISO o SDI se encuentra en el pin RB0. El pin SSK se encuentra en el pin RB1. Y el pin SS se encuentra en el pin RA5. Cuando es en modo maestro, el pin de selector del esclavo se puede asignar a cualquier pin del microcontrolador. Pero cuando se utiliza el modo esclavo, normalmente se asigna al pin RA5, pero también se puede configurar en cualquier otro pin. En esta tabla se muestran los registros asociados para el módulo MSCP en modo SPI. Haremos uso de algunos bits de los registros de interrupciones. También haremos uso de los registros SSPBUF, SSP-1 y SSP-STAT. En el registro SSP-STAT se estarán utilizando únicamente 3 bits. El bit 7 será para configurar la entrada de los datos. Cuando está en 1 será mitad de dato y cuando está en 0 será fin de dato. El bit 6 se utiliza para los modos de transferencia y más adelante veremos cómo se configura, ya que este bit trabaja en conjunto con otro bit del registro SSP-1. Y por último se estará utilizando el bit 0 para verificar si el registro SSPBUF está lleno o está vacío. En el registro SSP-1 únicamente se utilizarán estos bits. El bit 5 se colocará en 1 para habilitar el SPI. El bit 4 se utiliza para los modos de transferencia y los bits SSPM serán para configurar el reloj. Estas configuraciones se van a utilizar cuando el dispositivo es configurado en modo maestro. Estas configuraciones se van a utilizar cuando el dispositivo se configura en modo esclavo.
Como les mencioné, utilizando estos bits de los registros SSP-1 y SSP-STAT se configuran los modos de transferencia. En la librería que vamos a utilizar para la comunicación SPI ya vienen configurados los 4 modos de transferencia y a través de estas configuraciones se podrá utilizar el modo deseado. Por lo general siempre se utiliza el modo 1, pero también se pueden utilizar cualquiera de estos modos, dependiendo la necesidad y la aplicación. El registro SSP-BUF es un registro de 8 bits donde se almacena el dato a enviar o el dato a recibir, o sea que es un registro de lectura y escritura. En pocas palabras, en el registro SSP-BUF se utilizará para almacenar el dato a enviar o el dato a recibir. En este caso, vamos a utilizar una librería para facilitar el uso del protocolo SPI. La función SPI initMaster configura el SPI en modo maestro. Esta función tiene 3 parámetros. El primer parámetro es el reloj y se podrán utilizar cualquiera de estas posibles configuraciones. El segundo parámetro es el modo de transferencia y se podrán utilizar cualquiera de estas posibles configuraciones. Y el tercer parámetro será la configuración del bit SMP del registro SSP-STAT. Puede ser mitad de dato o fin de dato. La función SPI init_slave configura el SPI en modo esclavo. Esta función tiene 2 parámetros. El primer parámetro es el reloj y en este caso solo se podrán utilizar cualquiera de estas configuraciones. Y el segundo parámetro es el modo de transferencia y se podrán utilizar cualquiera de estas configuraciones. La función SPI write envía el dato de 8 bits por SPI y la función SPI read recibe el dato de 8 bits por SPI. Estas son las conexiones que vamos a utilizar para comunicar 2 microcontroladores por SPI. Un microcontrolador será el maestro y el otro microcontrolador será el esclavo. Cabe mencionar que los pines MOSI y MISO de ambos dispositivos se conectan de forma cruzada, es decir, el pin MOSI del maestro se conecta con el pin MISO del esclavo y el pin MISO del maestro se conecta con el pin MOSI del esclavo. A continuación vamos a pasar al primer ejemplo de la comunicación por SPI. Para este primer ejemplo vamos a controlar el encendido y apagado de 2 LEDs que estarán conectados en el esclavo y los pulsadores estarán conectados en el maestro. En esta parte se conectará un depurador para poder visualizar la información que se está enviando por SPI. Primero vamos a analizar el código del maestro. En esta parte se incluye la librería del protocolo SPI, la cual se las voy a dejar en la descripción de este video para que la puedan descargar. En este caso, el pin de selector del esclavo se asigna en el pin RB2. En el programa principal se colocan todos los pines como digitales, se configuran los pines RA0 y RA1 como entradas, se configura el pin de selector del esclavo como salida y a través de esta función se inicializa el SPI en modo maestro. Se estará utilizando el prescaler 16, se utilizará el modo 1 y se configura la entrada de datos en mitad de dato. Inicialmente el pin de selector del esclavo se coloca en 1 para deshabilitar el esclavo. Dentro del bucle while se realizan las lecturas de los pulsadores para el control de los LEDs del esclavo. Cuando se presiona el primer pulsador se enviará el dato 0x10 al esclavo por SPI. Este dato se enviará al esclavo para controlar el encendido y apagado del primer LED. Para enviar el dato por SPI, se coloca el pin de selector del esclavo en 0 para habilitar al esclavo. Después, utilizando esta función, se envía el dato por SPI al esclavo. Una vez enviado el dato, se coloca en estado alto el pin de selector del esclavo para deshabilitar la comunicación con el esclavo. Cuando se presiona el segundo pulsador, se envía el dato 0x20 al esclavo por SPI. Y este dato será para controlar el encendido y apagado del segundo LED. Y de igual forma se repite la secuencia de envío de datos. En el código del esclavo, de igual forma se incluye la librería del protocolo SPI. Se declara una variable para almacenar el dato que envía el maestro por SPI. En el programa principal se colocan todos los pines como digitales. Se configuran los pines RD0 y RD1 como salidas, ya que en estos pines se van a conectar los LEDs. Inicialmente los LEDs estarán apagados. Y a través de esta función se inicializa el SPI en modo esclavo. Se configura el pin de selector de esclavo, por defecto será el pin RA5 y se utilizará el modo 1. Dentro del bucle while se utiliza esta función para recibir el dato que envía el maestro y el dato recibido se almacena en esta variable. A través de este condicional se verifica si hay datos disponibles. Si es así, a través de esta estructura selectiva se compara el dato recibido.
Si se recibe el dato 0x10, se controla el encendido y apagado del primer LED. Si se recibe el dato 0x20, se controla el encendido y apagado del segundo LED. Y finalmente se reinicia esta variable. Vamos a pasar a la simulación para ver el funcionamiento. Le damos play a la simulación. Presiono el primer pulsador. Vemos que enciende el primer LED del esclavo. Nuevamente presiono el pulsador y se apaga el LED. Ahora presiono el segundo pulsador. Vemos que enciende el segundo LED del esclavo. Nuevamente presiono el pulsador y vemos que se apaga el LED. En el depurador vemos la información que se está enviando. Y de esta forma estamos estableciendo la comunicación entre dos microcontroladores PIC utilizando el protocolo SPI. Ahora vamos a ver el funcionamiento en físico. Este microcontrolador es el maestro y este microcontrolador es el esclavo. Voy a comenzar a presionar los pulsadores. Vemos que encienden y apagan los LEDs del esclavo. Y con esto comprobamos el funcionamiento en físico. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Ahora para este ejemplo vamos a establecer una comunicación por SPI bidireccional. El maestro va a solicitar datos del esclavo y dichos datos a solicitar será de un potenciómetro y del estado de un pulsador. Los datos del esclavo se van a mostrar en una pantalla LCD que estará conectada en el maestro. En el código del maestro se va a incluir la librería stdio.h y a su vez la librería de la pantalla LCD. El pin del selector del esclavo sigue siendo el mismo que en el ejemplo anterior. En esta parte se declara este arreglo en el cual se van a almacenar los datos del potenciómetro y del pulsador en formato de cadena para que se puedan mostrar en la pantalla LCD. En esta variable se va a almacenar el dato del potenciómetro y en esta variable se va a almacenar el estado del pulsador. Para solicitar los datos del esclavo vamos a utilizar una función la cual se encuentra en esta parte y el proceso para solicitar información del esclavo es el siguiente. Primero se habilita el esclavo y con esta función se envía la dirección del registro que se va a leer del esclavo. Se deshabilita el esclavo, se genera un breve retardo y nuevamente se habilita el esclavo, pero ahora utilizando esta función se realiza la lectura del dato del esclavo y el valor se va a almacenar en esta variable. Se deshabilita el esclavo y esta función va a retornar un valor en formato de 8 bits. En el programa principal se colocan todos los pines como digitales. Esta configuración se queda igual, es la misma que en el ejemplo anterior del SPI en modo maestro. Se inicializa la pantalla LCD y dentro del bucle while se realizan las lecturas de los datos del esclavo y para eso se utiliza esta función y como parámetro se coloca el registro que se va a leer. En este caso, en el registro 0xA0 del esclavo se encuentra el dato del valor del ADC y en el registro 0xB0 del esclavo se encuentra el dato del pulsador y en estas variables se almacenan los datos del esclavo. Finalmente, en la pantalla LCD se muestran los datos del potenciómetro y del pulsador. En la primera fila se va a mostrar el valor del ADC y en la segunda fila se va a mostrar el valor del pulsador. En el código del esclavo, en esta variable se va a almacenar el dato que envía el maestro. En esta variable se va a almacenar el valor del ADC y en esta variable se va a almacenar el valor del pulsador. En el programa principal se tiene la configuración del ADC, la cual hemos visto en videos anteriores. Se configura el pin A0 como analógico. Seleccionamos el canal 0 del ADC y en esta ocasión se configura la justificación a la izquierda para utilizar únicamente el registro address-H. Se habilita el conversor, se configura el pin RD0 como entrada y se coloca la misma configuración que en el ejemplo anterior del SPI en modo esclavo. Dentro del bucle while se recibe el dato que envía el maestro y se almacena en esta variable. Después se compara el dato recibido. Si se recibe el dato 0xA0, quiere decir que el maestro está solicitando el dato del potenciómetro. En ese momento se inicia la conversión del ADC, espera que termine la conversión y en esta variable se almacena el dato de 8 bits del ADC. El dato del ADC se almacena en el registro SSPBuf para enviar el dato al maestro. Si se recibe el dato 0xB0, quiere decir que el maestro está solicitando el dato del pulsador. En ese momento se realiza la lectura del pulsador y el dato del pulsador se almacena en el registro SSPBuf para enviar el dato al maestro.
Vamos a pasar a la simulación para ver el funcionamiento. Le damos play a la simulación. Vemos que en la pantalla LCD se muestran los datos del esclavo. Presiono el pulsador y vemos que cambia el dato. Ahora varió los datos del potenciómetro. Vemos que cambia el valor. Y con esto se está estableciendo una comunicación bidireccional por SPI. Ahora vamos a ver el funcionamiento en físico. Primero voy a variar los valores del potenciómetro. Vemos que cambia el valor en la pantalla LCD. Ahora presiono el pulsador y vemos que también cambia el valor. Con esto comprobamos el funcionamiento en físico. De mi parte es todo. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.